Nápoles, 1504. Un hombre entra en la ciudad más disputada de Europa. No es rey, no es príncipe. Es un hombre de segunda fila. Un hombre de Córdoba, nacido sin herencia ni futuro. Y aún así, Francia tiembla al escuchar su nombre. El Papa le concede sus más altos honores. Sus propios enemigos lo llaman el Gran Capitán. Gracias a todos. Pero esta historia no comienza con victorias. Comienza con un niño huérfano en Montilla. Aquel a quien nadie esperaba en ningún lugar. Esta es la historia de Gonzalo Fernández de Córdoba y Enrique de Aguilar. 1 de septiembre de 1453. Castillo de Montilla, Córdoba. Nace Gonzalo, el segundo hijo de Pedro Fernández de Aguilar, señor de Aguilar de la Frontera. Ser el segundo hijo significa no heredar nada. Todo va para su hermano Alfonso. Su padre muere cuando él es pequeño y Gonzalo queda al cuidado de Diego de Cárcamo, quien lo forma en el honor y la disciplina de combate. Así se defiende el honor. A los 12 años es enviado como paje al servicio del príncipe Alfonso de Castilla. Pero Alfonso muere a los 14 años. Y Gonzalo pasa a la corte de la princesa Isabel cuando estalla la guerra civil entre Isabel y Juana la Beltraneja. Gonzalo se forja en la batalla de Albuera. En 1479 su nombre destaca entre los guerreros de la Orden de Santiago. Se casa con su prima Isabel de Montemayor, quien muere en el parto. Su primo, el conde de Cabra, lo captura y lo encierra en su castillo. Isabel y Fernando interceden personalmente y logran su libertad. 1482. Los reyes de Castilla y Aragón inician la última campaña contra el reino nazarí de Granada. Gonzalo estará en primera línea durante 10 años, todo lo que dura la guerra. En el lugar de Tájara demuestra que no solo es valiente, sino también un ingeniero nato. Cuando las tropas no pueden avanzar bajo el fuego enemigo, inventa una máquina de asedio improvisada con las puertas arrancadas de las casas del pueblo para proteger el avance de los soldados. En Montefrío dirige el equipo de asalto y es el primero en saltar la muralla enemiga ante amigos y enemigos. En 1483, en Lucena, Martín Hurtado de Mendoza, alcaide de Lucena, captura a Boabdil cuando intenta huir a caballo. Pero lo que define a Gonzalo no es su valentía. Es lo que sucede después. Boabdil se rinde pidiendo misericordia para los vencidos. Entre ambos nace una gran amistad. Gonzalo habla árabe con fluidez, lo que le permite comunicarse directamente con la nobleza. Más tarde se convierte en el principal negociador de la capitulación de Granada en enero de 1492. Cuando Boabdil parte al exilio, Gonzalo lo acompaña hasta Fez. Un cristiano escoltando al último rey moro de la península, su amigo, hasta el final. En 1495, Carlos VIII de Francia invade Nápoles. Fernando envía a Gonzalo con 60 barcos y 6.000 hombres en ayuda de Alfonso II. Nápoles lo obliga a presentar batalla antes de tiempo, lo que provoca su primera y única derrota. Y comienza la revolución. Estudia cada error y crea un nuevo ejército. Reorganiza las capitanías en columnas flexibles con 12 compañías, cada una de 500 hombres. Sustituye las ballestas por arcabuces. Esto otorga una ventaja absoluta a la infantería con piqueros y rodeleros. Acaba de crear el germen de los tercios españoles. Con este ejército arrasa Calabria y expulsa a los franceses. Cuando el Papa Alejandro VI pide ayuda porque el corsario Menaldo Guerra toma Ostia y bloquea Roma, Gonzalo bombardea durante 5 días y conquista la ciudad. En Roma el Papa acusa a los reyes católicos de actuar contra la Iglesia. Acaba de llamar corrupto al Papa. Y Alejandro VI, en lugar de castigarlo, le concede la Rosa de Oro y la Espada Bendita, las más altas distinciones pontificias.
Cuando regresa a España en 1498, son sus propios soldados y los franceses vencidos quienes lo llaman el Gran Capitán. En 1500, Fernando y Luis XII firman en secreto el Tratado de Granada para repartirse Nápoles. Pero la tensión estalla en guerra abierta. Gonzalo regresa a Italia con 8.000 hombres frente a un ejército francés superior con la mejor caballería pesada de Europa. Ambos ejércitos se atrincheran en Barletta, en la costa adriática. 3 meses de desgaste y emboscadas nocturnas. En Barletta incluso organizan duelos 1 contra 1. El desafío de Barletta. El 13 de febrero de 1503 los franceses insultan el valor de los españoles. Y ellos responden con combate, no con palabras. 11 caballeros españoles contra 11 caballeros franceses. Más de 6 horas de lucha. Victoria contundente para España. 28 de abril de 1503, Cerignola. Llega antes que los franceses y prepara el terreno durante 6 horas. Foso, parapeto, estacas, arcabuceros tras el terraplén. Movimiento rápido de tropas. Ordena que cada jinete lleve a un infante a la espalda. Cuando protestan, él mismo monta a caballo con un soldado detrás. Ataca la caballería pesada francesa. Los jinetes caen en la trampa. Los arcabuceros disparan a quemarropa. El duque de Nemours muere en la primera oleada. La infantería suiza ataca cuesta arriba, pero los lansquenetes la detienen mientras los arcabuceros la destrozan a tiros. En 1 hora todo termina. 3.000 bajas francesas. La primera batalla de la historia ganada con armas de fuego. La guerra medieval muere en Cerignola. Esa misma noche Gonzalo encuentra el cadáver desnudo de Nemours, despojado por saqueadores. Ordena restaurar su dignidad y organiza honras fúnebres acordes a su rango. El gran capitán vence a sus enemigos, pero los honra. Meses después, en la noche del 27 de diciembre, el ejército español cruza el río Garigliano por un puente de pontones y sorprende al ejército francés al amanecer. Nápoles cae en manos españolas. Gonzalo es nombrado virrey, pero Isabel, su protectora, muere en 1504 y todo cambia. Fernando, celoso de su éxito, viaja a Nápoles en 1506 y exige que el gran capitán rinda cuentas. Gonzalo es humillado. Comienza a leer unas líneas que pasarán a la historia. 100.000 ducados en picos, palas y asadas para enterrar a los muertos del enemigo. 150.000 para monjes, monjas y pobres para que recen por los soldados del rey caídos en combate. 200.000 en guantes perfumados para que las tropas no huelan los cadáveres. 170.000 para reemplazar las campanas rotas de tanto repicar por la victoria. Y 100.000 ducados por la paciencia de escuchar estas minucias de un rey al que he dado un reino. Fernando lo destituye como virrey. Gonzalo regresa a España tras una década en Italia. Recibe el cargo de alcalde de Loja. Un exilio encubierto. Pero su gloria es inmortal. Cuando Luis XV de Francia lo invita a su mesa, afirma que quien vence a reyes merece sentarse con reyes. Gonzalo Fernández de Córdoba muere en Granada el 2 de diciembre de 1515, consumido por la fiebre cuartana que contrajo en Italia. Quizá creas que descansa en paz, pero por desgracia el honor no acompaña a todos. Durante la ocupación napoleónica, un grupo de soldados franceses roba su cabeza y destroza sus huesos en un intento de humillar lo que una vez fue el terror de Francia. Hoy solo quedan algunos restos en el monasterio de San Jerónimo en Granada. Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el hombre que inventó la guerra moderna.